Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. A esta hora nos acompaña Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Bienvenido una vez más a Entrevista Venevisión, gobernador. Muchas gracias. Buen día. Muchísimos temas que tocar. Comencemos un poco, por supuesto, con el tema de la economía. El Consejo Nacional de Economía Productiva se instaló el día de ayer. Usted forma parte. Este consejo se instala frente a los ojos incrédulos de muchos y otros que apuestan a que en este consenso se consigan soluciones para las salidas económicas. ¿Qué propuestas llevan ustedes y cómo pulsa este encuentro? Mira, lo primero que hay que destacar acá es que la situación del país en materia económica es muy delicada y yo creo que en eso coincidimos todos los venezolanos, independientemente de la postura política que tengamos, ¿no? Entonces, requiere de nosotros, hoy más que nunca, posturas sensatas, responsables frente al país. O sea, no es un tema exclusivamente dirigido al debate ideológico, no son filosofías trasnochadas, ni se trata de decir, criticar y luego esconderse y callar. No se trata de eso. Ahora, gobernador, ¿cómo se cristaliza eso? Porque hemos visto personas de ambos sectores llamando al diálogo con apellido. O sea, yo llamo al diálogo, pero la culpa es tuya. Entonces, en otras oportunidades se han sentado, se ha llamado al diálogo, se han sentado, pero no se ejecutan las cosas que se acuerdan, o si se ejecutan no están dentro de los lineamientos que están planteados. ¿Quién llama al diálogo sincero? O sea, ¿cómo realmente lograr el consenso? Mira, diálogo sincero y fructífero, con resultados, con concreciones. Yo he sido un predicador permanente del diálogo y no me voy a cansar. El diálogo no tiene momentos ni tiene fronteras, para mí. Y creo que está en la expectativa de la mayoría de la población. El diálogo necesario hoy responde a esa crisis agobiante, preocupante y desafiante además, que nos pone en el camino una serie de escenarios de inestabilidad social que deben llamarnos a la reflexión y que de alguna manera deben ubicarnos en el espejo de otros países, lo que ha ocurrido en Colombia, lo que ha ocurrido en Nicaragua, etc. Se trata de un debate sincero, sin cartas bajo la manga, donde puede explorarse de verdad medidas que permitan en lo macroeconómico detener los procesos inflacionarios, detener la escasez y detener la improductividad del país o hacer productivo el país. Ello frente a una circunstancia que además es muy grave, que es la caída de los precios de la cesta petrolera, que pudieran incluso ubicarse por debajo de los $10. Eso prende las alarmas en el país y no admite para nada sectarismo. No es un tema político. Hoy no se trata de privilegiar ni lo ideológico, ni las viejas filosofías, ni los viejos dogmas de izquierda, ni las nuevas formas de derecha. Se trata simplemente de tener una postura responsable frente al país si no queremos transitar aquellos escenarios de 1989. Ahora, esa posición que usted plantea, ¿la logró pulsar en el Consejo de Economía que se instaló el día de ayer? Sí, hay allí unas grandes expectativas. Allí están representados diversos sectores de la economía. A mí me han atacado por todas partes. Lo que yo no puedo es ser inconsecuente, incongruente con lo que he venido diciendo y ahora entonces tratar de apartarme frente a la responsabilidad que tengo en el país. Allí están, por ejemplo, Osvaldo Cisneros, del sector telecomunicaciones, un empresario reconocido de hace mucho tiempo y además serio y responsable. Allí está Ron Santa Teresa Wolmer. Está la Asociación Bancaria de Venezuela, su presidente, las empresas de hidrocarburos y cuántos otros empresarios que legítimamente han planteado no solamente su preocupación, su angustia, que es la angustia mía y es la angustia de la madre que tiene que salir a las 4 de la mañana para hacer una cola, para ver qué consigue en una farmacia, la madre en proceso de gestación, causa que nosotros reconocemos como peligrosa frente a los altos niveles de mortalidad materna que se viven en todo el país, en todas las salas de parto y todas las maternidades del país. O sea, vivimos una situación que hay que interpretarla, digerirla y actuar en consecuencia, responsablemente, no con cálculo político. No que si van a decir esto de mí, el otro va a decir tal cosa. No, es frente al país y frente a la historia. Nosotros, recuerdo yo, y de allí vienen las frustraciones, y eso lo decíamos ayer,
en la primera sesión del Consejo, decíamos, las decisiones son para ahora, para allá. Porque hubo decisiones que pudieron tomarse en el pasado, recordemos el primer diálogo. ¿Cuánto hicimos para materializar ese diálogo? ¿Por qué se frustró el diálogo y por qué generó desconfianza en la población? Porque se impusieron los sectores extremistas, los radicales, frente a la necesidad de conciliar racionalmente en la búsqueda de propuestas de centro que de alguna manera satisfacieran lo que estaba ocurriendo en la calle en una situación de crisis estructural y de mucha violencia. ¿Cómo filtrar el tema político para lograr justamente la reconciliación y el consenso en pro del país? Porque hoy, fíjate, la prioridad es lo económico, es lo social, lo político y aún más lo partidista es subalterno. Claro, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Con altura, con grandeza, participando, debatiendo, no solo criticando. Ya nosotros lo decíamos hace 2 años atrás. Recordemos el primer diálogo. Por ejemplo, si en aquel momento se hubiese, en el marco del diálogo político, se hubiesen tomado decisiones como las que se plantean ahora, el ajuste del precio de la gasolina. Vivimos en un país donde todo se regala. Se regalan los servicios, se regala la gasolina y estamos inmersos en una severa crisis. ¿Está de acuerdo con el aumento de Pero por supuesto que sí. El asunto es el destino de esos recursos. Y no solamente el destino de los recursos, el debate que hay que dar sobre ellos, los subsidios que deben, de alguna manera, estar dirigidos de manera directa a los sectores más pobres, y así como hay que revisar los subsidios internos al precio de la gasolina, tenemos que revisar los subsidios a los países asociados a Petrocaribe, etcétera, y las regalías y las bondades del gobierno hacia afuera. Son medidas. Ahora, si eso no lo decimos en esa instancia, si no tenemos una voz crítica, no silente o sumisa, es una voz crítica, pero fructífera, constructiva. A eso nos referimos. Son espacios que tenemos que abordar. Ahí está la Asamblea Nacional, la comisión que analiza, presidida por José Guerra, un extraordinario economista. Bueno, están analizando el decreto de emergencia presentado por el presidente de la República. Está en el análisis. Pero el gobierno no deja ese espacio. Están los diputados que con la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional son mayoría de la unidad democrática, y están los diputados del PSUV en la búsqueda de un consenso. Pero la legitimidad de aprobar o desaprobar el acuerdo la tiene la Asamblea Nacional. Y yo creo que allí se parte de una serie de criterios en el diagnóstico erróneos para mí en cuanto a la causa de la crisis, cosa que es materia de debate en la Asamblea. Ahora, mientras eso ocurre en la Asamblea, bueno, del otro lado están los 3 niveles de gobierno, junto al sector privado y otras expresiones de la sociedad venezolana, explorando también soluciones. Ahora, repito, medidas, acciones urgentes para que no se siga corriendo la arruga y tengamos que sucumbir frente a la crisis. Es el diálogo para no fracasar. 2 puntos importantes justamente de lo que está diciendo. ¿Qué medidas, qué propuestas lleva usted para ese consejo? Y segundo, hablaba de una desesperación, que la crisis ya no aguanta más. ¿De qué lapsos estamos hablando? En esta primera instancia se habló de cuándo podemos ver algún tipo de resultados. Mira, una medida que decía yo ayer en el consejo, por ejemplo, en mi criterio hay que hacer un examen exhaustivo de todos los procesos expropiatorios, confiscatorios, de centralización, como lo quieran llamar, que llevó adelante el gobierno a través de una política errática de persecución de la iniciativa privada. Por ejemplo, yo decía ayer, y lamentablemente, bueno, estaba el ministro, estaba la ministra de Agricultura, los conozco desde hace tiempo, y les decía, por ejemplo, señor vicepresidente de la República, hasta ahora fue gobernador, ¿cuántos cierres de calles y avenidas tenemos ahorita, por ejemplo, por el problema del gas? Por todas partes. El problema del agua, que lo podemos abordar también. Bueno, la situación, por ejemplo, el cemento. Yo decía aquí en aquel diálogo, epa, salgamos a la calle, el saco de cemento cuesta 600, cuesta 2.000. Una cabilla cuesta 4.000. Al menos que sigamos cayéndonos a mentiras. Pero no solamente eso. Vayamos a ver, por el kilo de caraota, 1.500 bolívares. Un jabón, vaya a buscar jabón de baño a la calle. Y eso apenas comenzando el año. Y esto tiende a agudizarse. Ahora, tenemos nosotros que prepararnos frente a esas circunstancias, decidir rápidamente para que no caigamos en el escenario de inestabilidad social que puede comenzar con un problema en la calle o en un supermercado, pero puede terminar en la sala de tu casa o en la mía. Eso es responsable
decirle así al país. Y en esa instancia hay que decir todo esto, abrirle los ojos al gobierno, criticarlo pero con propuestas concretas. Tú me decías propuestas. Bueno, una de las cosas que hace mucho daño en el país, bueno, es la desconfianza y la incertidumbre frente a la diversidad de tasas de cambio. Y se ha venido planteando la unificación cambiaria. El ajuste del precio de la gasolina, estamos de acuerdo, bajo un debate sincero, y evaluar los destinos de esos recursos extraordinarios que va a obtener la República. El control del gasto público, por ejemplo, la necesidad de hablarle claro al país con las estadísticas reales del Banco Central de Venezuela. Y así muchas cosas Ahora, que tienen que ser producto de ese debate. ¿Este debate hasta cuándo va a ser? O sea, Bueno, este debate tiene lapsos. Bueno, no hay... ¿Y qué va a ocurrir con el resultado de estas propuestas? Mira, el debate tiene que darse en todos los ámbitos. Ahora, no es el debate exclusivamente lo que va a marcar las pautas a las grandes decisiones que se van a tomar. Es también la conciencia de un gobierno que tiene que poner el oído en la calle. Lo que estoy diciendo yo, solamente hay que ir a la calle. Aquí hay grandes mayorías del país que son los que se ven más afectados con el problema de la escasez, de la inflación, la decadencia de servicios, el problema de la violencia y la inseguridad, que cada día es más agobiante. Veía yo un titular, por ejemplo, en el diario El Impulso de Barquisimeto, un titular: aumentan los robos a vivienda, aumentan los atracos a celulares. Bueno, la gente que le tocan el vidrio en el vehículo, ya en las regiones, en la provincia, vaya usted a ver lo que está ocurriendo en el campo, por Dios. O sea, estamos viviendo en un país de pocas oportunidades donde, como decía un joven recientemente, lo que estamos exportando es talento y mientras tanto se nos está yendo el país de las manos. Y así como hoy vemos que Cuba y los Estados Unidos, fundamentalmente Cuba, ha dado un viraje en su política, en el entendimiento con los Estados Unidos, sin claudicar a sus principios, a sus posturas, sin abandonar sus banderas de lucha. Bueno, ¿cómo es posible que en Venezuela no podamos hacer eso? Nosotros, como hermanos, hijos de Bolívar e hijos de Dios. ¿Cómo es posible que en Colombia esté sentado el gobierno colombiano con la FARC? Después de más de 50 años de crisis humanitaria, secuestros, muertos, heridos, de todo. Ahí están sentados. ¿Cómo es posible, por Dios, que sigamos bajo aquellos viejos dogmas de la izquierda trasnochada con las medidas que si tomamos esto porque lo ideológico, lo filosófico, y no terminemos aterrizando en decisiones? Cuando allí está el libre cambio en Ecuador, gobierno de izquierda, ahí está Evo Morales y Nicaragua, respeto al empresario y a la iniciativa privada. O sea, ¿cómo es posible que no podamos vernos en positivos en esos espejos? Decía recientemente un gran amigo, embajador, decía, y de allí la necesidad de este diálogo sincero, productivo, concreto, con resultados, sin cartas bajo la manga. Ahora, decía, Cuba y los Estados Unidos cumplieron una primera etapa de diálogo de túnel. No se fueron a la calle para que no se viera minado el diálogo. Para que no ocurriera esto, que salgan los sectores extremos de un lado o del otro a bombardear la necesidad de un entendimiento en función de los intereses de sus pueblos. Entonces, se trata de eso, es responsabilidad, racionalidad frente a lo que tenemos por delante y obrar en función de la gente y no de nuestras visiones políticas o de los intereses de nuestros partidos. Esa es la verdad. Se nos está acabando el tiempo. Rápidamente, dentro de las propuestas está tocar el tema de la corrupción, justamente de saber hacia dónde se van los recursos. Claro, y ayer veíamos allí, hoy estábamos viendo en la prensa escrita, bueno, lo que ya comienza a perfilarse desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Ahora, yo creo que hoy, y reitero, la prioridad es la economía, con mucha sabiduría, poniendo el oído y el corazón en la calle. Es la razón más que la pasión, es la verdad más que la maldad. No apelar a la mezquindad, al ataque desmedido. Algunas veces se utilizan las redes para descalificar, y esas descalificaciones atienden fundamentalmente a intereses de sectores extremos, radicales, que gracias a Dios y a la Virgen
son minorías en este país. Gobernador, se nos acabó el tiempo. Rápidamente, en una palabra, ¿cómo califica el pronunciamiento del TCJ en relación con la constitucionalidad del decreto emitido por el Eso lo por el puede presidente? declarar el Tribunal Supremo de Justicia, pero la legitimidad de origen para determinar la aprobación o no de ese decreto de emergencia la tiene la Asamblea Nacional. Recordemos que la comunicación que envía el señor presidente de la República a la Asamblea Nacional precisamente recoge textualmente análisis, evaluación, ¿ok?, sobre lo que se está planteando en el decreto. ¿Quién debe analizar y quién debe evaluar? Entonces puede decidir si puede aprobar o puede desaprobar. Eso solo le corresponde a la Asamblea Nacional. Está en pleno desarrollo el debate sobre esta materia, que considero son complementarias, ¿eh? No son excluyentes, pero son necesarias. Y he allí otro importante evento que se recoge en la Asamblea Nacional, en la comisión especial que preside José Guerra. Ahí está desfilando todos los sectores que representan las fuerzas productivas del país. O sea, que ahí hay dos eventos simultáneos que se complementan para ir buscando soluciones a una crisis económica que nos puede conducir a una crisis humanitaria y social. Agradecida por su visita a Entrevista Venevisión, gobernador Henry Falcón, gobernador del estado de Lara. Néstor, rápidamente contigo.